Muy queridas amigas y amigos, el día de hoy voy a tratar de explicar y aclarar algunas dudas y cuestionamientos que se me han hecho en relación con los derechos y obligaciones de los arrendatarios y arrendadores para casas y departamentos habitacionales, que fue la última cápsula que hicimos hace unos días. Y vamos a aclarar sobre todo cuál es la razón por la que considero que el mecanismo rebus sic stantibus previsto, es decir, la teoría de la imprevisión prevista en los artículos 1796 y siguientes del Código Civil de la Ciudad de México, no es del todo eficaz por el momento, y me voy a referir a la gran confusión que han causado las declaraciones de un legislador federal en diferentes medios de comunicación sobre una supuesta iniciativa para reformar el Código Civil Federal, que sería la solución para los arrendamientos de locales comerciales y de casas habitación en toda la República. Ahorita lo voy a aclarar. Bien, en primer lugar, queda claro que las soluciones legales para los arrendamientos de locales comerciales que dimos en nuestras dos primeras cápsulas no son aplicables a las rentas de casas y departamentos habitacionales. Bien, una vez subrayado esto, quiero aclarar cuáles son las razones por las cuales considero que el mecanismo rebus sic stantibus, la teoría de la imprevisión, tal cual está consagrada en nuestro Código Civil de la Ciudad de México, no es del todo eficaz y conveniente para el arrendatario. Y les voy a decir por qué. Si nosotros leemos el artículo 1796, párrafo segundo, 1796 bis y 1796 ter, nos damos cuenta que me da la impresión que el legislador no le quiso entrar a fondo a la cuestión de darle facultades al juez para modificar el contrato. El contrato es un acto privado, el juez como órgano jurisdiccional del Estado no tiene por qué meterse en los pactos privados que hacen las partes. Lo contractual es lo justo por el solo hecho de ser contractual. Una serie de mitos que todavía tiene nuestro legislador en materia contractual. No hemos dado el brinco al desarrollo que se ha dado en Europa, en los países codificados como Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia, en donde por supuesto que el juez en muchas ocasiones la ley le permite intervenir en el contrato para declarar cláusulas nulas, reducir o aumentar sus efectos, modificar la cuantía de algunas prestaciones de las partes según se estime justo o no, dependiendo de las circunstancias. Bien, en el caso del Código Civil de la Ciudad de México, vamos a suponer que un arrendatario cae en solvencia en virtud de que tuvo que cerrar su negocio. Estamos hablando de casa habitación, tuvo que cerrar su negocio, tuvo que ser despedido, no le están pagando unas vacaciones forzadas que tiene sin goce de sueldo y no tiene para pagar la renta porque tiene que darle de comer a su familia. Bien, hacemos una solicitud por escrito al arrendador proponiéndole la modificación a la baja de nuestra renta, ¿sí? Tenemos 30 días a partir de que inició la pandemia para hacerle esta propuesta. Si esta propuesta no es aceptada, vamos a suponer que tenemos a un propietario, a un arrendador que no es transigente, que no es sensible a esta situación, no nos acepta la modificación, tenemos otros 30 días para solicitar al juez la modificación del contrato, comprobándole que
esta solicitud se hace cumpliendo con los requisitos del artículo 1796, párrafo segundo. Es decir, que estamos en presencia de un acontecimiento, y voy a dar lectura, un acontecimiento extraordinario de carácter nacional y que no fuese posible de prever y que genere que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas. En mi concepto, en mi opinión, la pandemia COVID-19 y todas las declaraciones que se han dado a conocer por la autoridad pública hacen el quédate en casa, que es la única forma de que erradiquemos esta pandemia por la forma de transmisión del virus, hacen que se vuelvan las prestaciones del arrendatario imposibles de cumplir. No tiene trabajo, no tiene actividad económica, está despedido, no puede seguir su negocio adelante, no tiene cómo pagar la renta. En estos casos, yo considero que sí se surte la hipótesis del artículo 1796, párrafo segundo, ¿sí? Y podríamos solicitar esta modificación. Si el juez considera que así es, y aquí lo va a juzgar caso por caso, va a darle a escoger al propietario, es decir, al arrendador, si prefiere la modificación que con base en la solicitud que recibió el juez le propone al arrendatario, o si prefiere terminar anticipadamente el contrato. Finalmente, amigos y amigas, vemos aquí cómo, a pesar de que se le da una especie de facultad de proposición o de mediación al juez, quien tiene la última palabra es el arrendador. Entonces, si nosotros sugerimos en la primera carta al arrendador esta modificación a la baja de la renta, no acepta, luego se las pedimos al juez, ya tenemos que contratar un abogado, ir ante los tribunales, que por cierto siguen cerrados, y el juez, si estima procedente nuestra solicitud, le va a poner las barajas en la mesa al arrendador y nos puede decir: no acepto la reducción de la renta, prefiero la rescisión del contrato. ¿Qué es la rescisión del contrato? Es la terminación del contrato para las prestaciones, para todo lo que viene en adelante a partir de que el juez le puso estas dos opciones al arrendador en la mesa, ¿sí? Entonces, la verdad, no es una intervención judicial para la modificación del contrato. Es una proposición que el juez le hace al arrendador y el arrendador puede aprovecharla para decir: ¿sabes qué? Ya me diste mucha lata, me dices que no me puedes pagar la renta, me estás amenazando de insolvencia, se acabó el contrato, rescindimos. Y es muy clara la ley aquí, que es otro dato bastante criticable de este mecanismo. Durante todo el tiempo que dura este procedimiento, tienen que estar perfectamente al corriente en el pago de la renta. Si no están perfectamente al corriente del pago de la renta, ni hay modificación, ni hay rescisión, y tienen que seguirla pagando. Entonces, por eso yo estimo que este mecanismo para los arrendamientos de casas y departamentos habitacionales no es el adecuado. Bien, platíquenlo con sus abogados, ellos tienen la última palabra. Hay que ver esto caso por caso. Me quiero referir ahora a este ruido y gran confusión e incertidumbre que han metido la declaración que a los medios ha hecho un legislador federal, así es, un senador, en el sentido de que va a haber una iniciativa para modificar el Código Civil Federal y resolver el problema de los arrendamientos a nivel nacional. Esto no es correcto y les voy a explicar por qué. En primer lugar, el Código Civil Federal no tiene fundamento constitucional.
El Código Civil Federal es una herramienta que se usa como parte supletoria del derecho mercantil en caso de que éste no prevea normas que rijan a determinada institución, a determinado contrato, a determinada situación. Pero no es un Código Civil que rija para toda la República. Esto no es verdad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 124 que las facultades, entre ellas legislativas, que la Federación no se haya expresamente reservado para sí, se entienden reservadas a los estados, a las entidades federativas, a la Ciudad de México, entre todas las entidades. El artículo 73 de la misma Constitución Federal, por su parte, no reserva al derecho civil como una facultad legislativa del Congreso de la Unión, es decir, del Poder Legislativo Federal. Por ende, el Poder Legislativo Federal no tiene facultades para legislar en materia civil. Esto es incorrecto. ¿Para qué serviría una reforma en materia de arrendamiento del Código Civil Federal? Pues si hubiera contratos de arrendamiento en las Islas Revillagigedo, quizás habría que hacer un análisis constitucional. A esos arrendamientos no les aplica, pero informes de la Secretaría de Marina y del SAT me dicen que no hay casas ni departamentos habitacionales en las Islas Revillagigedo que quedan sometidos al Código Civil Federal. Entonces, va a ser los congresos de los estados los que, en su caso, van a tener que establecer reformas al Código Civil de cada estado o bien leyes especiales transitorias como artículos transitorios del Código Civil a nivel local, porque estamos en una materia civil, el arrendamiento es civil, para poder resolver esta situación que, de hecho, al menos en materia de locales comerciales, ya está resuelta, como ya lo dijimos en cápsulas anteriores, por los artículos 2431, 2432 y su protección, que es su irrenunciabilidad, establecida en el 2433 del Código Civil de la Ciudad de México. Que, por cierto, también existe en materia federal. Entonces, la solución ya está dada también en materia federal. No veo por qué hacer una reforma y movilizar a todo el Congreso de la Unión para hacer una reforma al Código Civil Federal que no tiene ninguna aplicación en las entidades federativas. Además, la jurisprudencia en varias ocasiones ha dejado muy claro que el contrato de arrendamiento simple, no el arrendamiento financiero, que es otra cosa totalmente distinto que ya les explicaré posteriormente. El arrendamiento, no estando regulado, al menos en el Código de Comercio, el arrendamiento inmobiliario, corresponde regularlo al derecho común. Amigos, eso es todo. Espero que se hayan aclarado sus dudas. Cualquier pregunta, déjenmela aquí abajo y estaremos resolviéndola oportunamente. Muchas gracias.